Ya. Entonces, ahí tenemos nuestro problema de dos materiales, una especie de columna. El del centro es el acero y de afuera es el de brass o latón. Ya. A ver, entonces, una precisión para decir que, claro, estamos analizándolo esto en una dirección, vamos a analizarlo en la dirección Y, porque en la dirección Y es donde se producen los máximos esfuerzos, pero claro, de hecho tenemos Z y tenemos X, ¿no es cierto? Todas las direcciones. Y lo que produce esfuerzos es las diferencias de expansión que produce el unir materiales diferentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el alfa del steel dice 11.6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. Alfredo, Sí, pregunte. el alfa del estilo es 6.5. Ah, gracias. Muy al lugar. Te agradezco. Que ahí va a repetir el error acá. 6.5. Gracias. Ya. Entonces, ¿cómo interpretar este coeficiente de expansión? Pues sabemos que viene de una dilatación térmica, por ejemplo, del steel, puede calcularse como la longitud inicial por alfa steel por el delta T. Entonces, el delta T puede ser positivo o negativo y eso hace que la deformación sea positiva o negativa. Sabemos que se expande o se contrae. Pero, más al detalle, el número, hablando del 6.5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit. Si, por ejemplo, esto quiere decir que por cada grado Fahrenheit se expande o se comprime 6.5 por 10 a la menos 6. Muchos autores complementan esta unidad, no solo le dejan como 1 sobre grado Fahrenheit, sino le ponen metro sobre metro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces quiere decir, si yo tengo una barra de 1 metro de longitud y aumento 1 grado Fahrenheit la temperatura, entonces se va a expandir un delta T de 6.5 por 10 a la menos 6 metros. O sea, eso son 6.5 milésimas de milímetro. Como ustedes ven aquí, si esto un metro se simplifica, pues prácticamente este número expresa una deformación unitaria, como un épsilon térmico. ¿Okay? Ya. Pero como les digo, imagínense que tienen metro sobre metro, entonces tengo una barra de 1 metro de este material. Por cada grado Fahrenheit se expandirá 6.5 por 10 a la menos 6 metros también. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema en sí en el presente enunciado? Es que, pero nos faltó terminar de leer. ¿Sí? Determine, dice, the largest allowable increase in temperature if the stress in the steel core is not to exceed 8,000 psi. Entonces, va a haber un incremento de temperatura y esa es la pregunta. Me pregunta, ¿cuánto puede incrementar la temperatura siempre y cuando el esfuerzo en el acero, steel, no exceda, o sea menor o igual que 8 K6? Ya, entonces, claro, yo iba a explicar por qué se producen esfuerzos, pero aquí ya tenemos el indicio, se producen esfuerzos. Entonces, continuemos con la explicación para decir lo siguiente. Voy a cambiar este color, me gusta mucho. Ya, ahí. Entonces, este va a ser el del brass. Entonces, si me permiten, imaginémonos que tenemos la columna visto desde una vista lateral. Al interior queda el acero. Voy a dibujar otro. Aquí. A ver si no se deja quieto. Ya. Vamos hacia adentro. Ya.
Bueno, toca sobrevivir con estos detalles electrónicos. Ahí, me queda bien, ya. Entonces sería la vista lateral, adentro está el acero, afuera está el brass. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura, sí, abajo está la base, ambos se van a expandir, ambos se van a dilatar. ¿Ya? Entonces voy a exagerar aquí las deformaciones térmicas. Hasta aquí tenemos la longitud inicial, digamos, de ambos materiales. ¿Cierto? Ya. Entonces, el brass se va a expandir una dimensión, ¿sí?, que yo la puedo calcular. La deformación térmica del brass sería la longitud inicial por el alfa del brass por el delta T. Ese número sería, longitud inicial son 12 pulgadas, ¿no es cierto? Pongamos 12 pulgadas por el alfa del brass. 11,6 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado Fahrenheit. Hola chicos, ya volví. Perdón, bueno, ahí sí ya no es mi culpa. Golpeamos a NetLife. Ya, ¿me escuchan nuevamente? Estoy presentándoles ya la pantalla. Vamos a continuar. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, había quedado, creo que hasta decir que la deformación térmica del brass se podría calcular con esta ecuación y lo habíamos representado gráficamente como esta cantidad de extensión. Ahora, se puede calcular también el del acero, ¿no es cierto? Que sería la misma ecuación, pero modificando el coeficiente de expansión. Entonces, la deformación térmica del steel sería la longitud inicial. Ambos materiales tienen la misma longitud. Alfa steel delta T. Entonces, este se escribiría como, steel. Ya. Sería prácticamente la misma sucesión. Claro que aquí pongo 6.5 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado Fahrenheit. Y el delta T de ambos cuerpos es el mismo. Bueno, esa es como una suposición. No pueden haber gradientes térmicos, pero esto ya llevaría a una solución mucho más detallada. Entonces, ese número de la deformación térmica del acero va a ser menor porque el coeficiente es menor. Por lo tanto, si yo lo graficara, si cojo la misma referencia del L sub 0, la deformación térmica sería menor. Esta sería la deformación térmica del estilo. Entonces, si quieren, este cuerpo llega solo hasta aquí. ¿Sí? Voy a aquí pintarlo un poquito. Ya.
Mientras que el brass, ¿sí?, llegaría hasta acá arriba. Ya. Pero eso es hipotético, ¿no? Porque yo sé y me dice el problema que están perfectamente unidos. O sea, esto querría decir que deslizan, pero no pueden deslizar. Pero esto me lleva a la siguiente conclusión. Es que el brass quiere expandirse más que el acero. Ambos expanden. Pero como están perfectamente unidos, van a llegar a una longitud intermedia, ¿sí?, que no necesariamente es la mitad, pero está entre los dos, entre las dos dimensiones de esta sería la longitud final, entre las dos dimensiones de las deformaciones térmicas. Sí se entiende, ¿no es cierto? O sea, naturalmente el brass quiere ser más largo, pero como está unido al del core, al del centro, y no lo deja expandirse tanto, entonces se limita un poco. Y el acero, en cambio, claro, tiene un material alrededor que quiere hacerse más largo que él, entonces siente como que lo jala, ¿cierto? Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión ya de los esfuerzos. O sea, el caso del brass estaría en un esfuerzo de compresión, porque, como digo, el acero no lo deja expandir libremente. Y lo contrario también en el caso del steel. Este estaría en esfuerzos de tensión, porque tiene un material todo alrededor que quiere hacerse más largo, ¿ya? Entonces, como dije, juntos van a llegar a una longitud final intermedia, que podemos calcularla inclusive, ¿sí?, al final, aunque no necesariamente eso sea lo que nos pregunta. Pero, ya, escritas las cosas así, digamos que ya tenemos el entendimiento de qué es lo que está sucediendo. Ahora pongamos eso matemáticamente, ¿sí? La regla, digamos, que estamos siempre, al menos en materiales que están contiguos uno al otro. ¿Recuerdan cuando hicimos la columna con dos materiales de hormigón y varilla y ponemos carga? A la final, la longitud final es la misma tanto para el acero en este caso como la longitud final del brass, ¿sí? Eso es lo que estamos acá considerando como longitud intermedia. La longitud final para ambos materiales es la misma. Entonces, esto sería si vamos por lo que hemos escrito, la relación de compatibilidad. Si ven ahí una raya, pero no sé cómo quitarla, pero prefiero mantenerlo así. Ya, la próxima le mejoramos. Entonces, la longitud final va a ser del acero, sería la longitud inicial del acero, que es la longitud inicial del compuesto igual, más su longitud inicial alfa del acero por el delta T. ¿Ya? Eso sería la longitud inicial más el térmico. Vamos al gráfico. Perdón un ratito. Entonces, fíjense que aquí, hasta aquí da la longitud inicial, ¿no es cierto? Esta. De ahí le sumo el térmico del acero, este. Pero fíjense que llega a LF, a la longitud final, incluso más arriba. Entonces, eso quiere decir que hay una deformación también de origen mecánico, ¿sí?, de la fuerza que lo está poniendo en tensión al acero, ¿ya?, que lo hace llegar a que toda esta longitud sea LF. En tanto que en el otro lado, ¿cómo quedaría? Quedaría la longitud inicial más la parte térmica, igual que al otro lado. O sea, la parte térmica del brass sería longitud inicial, alfa de brass por delta T. ¿Sí? Que esto en el gráfico nos llevaría al límite superior. Acá arriba, ¿sí o no? Aquí, donde está el naranja, a este. Pero ya dijimos que no llega naturalmente a ese punto el brass, sino que un poquito más abajo hasta la longitud final, porque el brass estaba en compresión. Entonces, eso quiere decir que tengo que restar una deformación mecánica
está actuando sobre el brass. Y esto va a hacer que esto sea la misma longitud final. ¿Se entendió? Ya, entonces, ¿cuál son los datos que tengo aquí? Ahora ya resolvámoslo matemáticamente, ¿no? La longitud inicial la puedo simplificar en ese término. Entonces, escribamos, ¿qué tendría yo? Ahora, ¿cómo escribo este de aquí? Y este de aquí. ¿Sí? Recuerden que las deformaciones mecánicas por una fuerza son ¿qué cosa? Por definición, fuerza sobre área, longitud inicial, módulo. Esa es la ecuación que hemos visto que viene de la ley de Hooke. Ya. Entonces, ¿cuál es la fuerza que produce tracción en el acero? Ya. Aquí me regreso. Perdonen que les mueva otra vez. Como dijimos aquí, el acero está en tensión, ¿cierto? Entonces, ahí es como que hay una fuerza. No es que es como. Hay una fuerza que está estirando al acero. Vamos a recrear esta fuerza. Ahí. Hay una fuerza que está jalando al acero. ¿Por qué? Porque, como dijimos, esta es una fuerza de origen, en inglés se llama mismatch. Ya, ojalá así no se olviden. ¿Qué es un mismatch? Es una diferencia, ¿no es cierto? Un material se expande más que el otro. Entonces, por ese origen de diferenciales que aparece una fuerza, un mismatch de deformaciones. Entonces, al acero lo está jalando, ¿ya? Mientras que, como dijimos y acordamos, al brass, este se encuentra en compresión. Entonces, al otro material, en cambio, hay una fuerza hacia abajo, del mismo origen. ¿Okay? Entonces, como ustedes saben, pongámosle a esta sub B, porque ese es del brass, y a la otra pongámosle sub S, steel. Entonces, la fuerza que al uno lo estira es la reacción de la que al otro lo comprime, porque debe ejecutarse necesariamente la estática. O sea que sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, necesariamente la fuerza F sub S tiene que ser igual a la F sub B. La una está comprimiendo al acero, traccionando al acero, y la otra está comprimiendo al brass. ¿Sí? Entonces, esto podemos dejarle como una fuerza F. Entonces, si es que más o menos infieren a dónde voy, ahora los términos estos de las deformaciones mecánicas debo ponerlas en función de F. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, si aquí trataré de evitar una... por si acaso, esta línea que grafiqué aquí no es división, ¿no es cierto? Yo decía que esto, vamos con otro color, esto es la longitud final. Esto es la longitud final. Ya. Entonces, ahora sí, se simplificó el L0. Entonces, dejemos el resto como delta alfa, perdón, alfa del steel, delta T y más. Esta es una deformación mecánica producida por la fuerza sobre el acero. Entonces, esto es F sobre área del acero por longitud inicial módulo del acero. ¿De acuerdo? Porque viene de esta definición y de que existe una fuerza que está traccionando el acero. Esto es igual al otro lado, a longitud inicial, alfa del brass, delta T, menos una fuerza que en cambio comprime. Y esa misma fuerza dijimos que es F sobre el área del brass por longitud inicial sobre módulo del brass. Bien, entonces ahí estamos considerando ya, hasta antes
los términos, este de aquí y este de acá, eran puramente térmicos, ¿no es cierto? Ahora ya estamos considerando la rigidez del material. Porque puede ser que yo pongo un recubrimiento, una capa alrededor muy fina, muy delgada. Entonces, ahí entraría la porción del área, ¿no? Pues mientras menos material yo tenga, el que comanda es el que yo tenga más material. Igual si pongo un material muy rígido como el acero versus el otro, aquí está dado eso por el módulo de elasticidad. Ya, entonces ahora sí, veamos que, a ver, simplifiquemos un poquito. Longitud inicial, longitud inicial, inicial, inicial. Ya, entonces, ¿qué tenemos como incógnita? Delta T es la pregunta, ¿no es cierto? Y la fuerza, no tengo yo la fuerza. Tengo las áreas, los módulos, sí, no tengo la fuerza. Ya, entonces, sin embargo, esta es una solución genérica, ¿sí? Siempre se puede analizar de esta forma. Entonces, si quieren, esta es la metodología para deformaciones con materiales que están unidos de forma paralela, digamos, ¿no? Están uno al lado del otro. Ahora, veamos los datos del problema. Un dato que no hemos considerado aún es aquel que dice que el esfuerzo en el acero no debe exceder 8 kSI, ¿sí? Entonces, me bajo un poquito. El esfuerzo es este, ¿no? Porque recuerden que viene de la ley de Hooke. Ya. Entonces, ese es el esfuerzo en el acero. Y este tiene que ser menor o igual que 8 kSI. O sea, de aquí, si yo sé el área, que de hecho la sé, ¿no es cierto? La puedo sacar del gráfico. Puedo sacar cuánto puede ser F como máximo. Y como dice el problema, esto limita el delta T. ¿Ya? Entonces, si yo calculo F de esta limitante, de este dato del problema, ya puedo sacar delta T en esta ecuación, la que hemos llamado 1 desde arriba. Ya, entonces, ¿cuál es esa fuerza máxima que puede resistir el acero? Sería tiene que ser menor o igual que 8000 PSI, que es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, por el área del acero. Ya, entonces, vamos a ver el área del acero. El área del acero es la sección transversal, ¿verdad? ¿No? Sí, pero que esté claro que es esta parte de aquí, que según el dato es un cuadrado de 1 por 1. Entonces es 1 pulgada al cuadrado. Entonces escribamos acá. Esto es S. Tiene que ser menor que 8000 libras fuerza por 1 pulgada cuadrada, que es el área. Se simplifica la pulgada y me queda menor o igual que 8000 libras fuerza. Ya. Entonces, ahora sí podemos reemplazar este dato en la ecuación 1. Y ya pues procedamos a hacer la parte ya matemática. A ver, entonces voy a pasar los coeficientes de expansión a un lado. Me quedaría alfa S menos alfa Brass por delta T es igual a menos, bueno, aquí me va a dar negativo. Sí, no pasa nada. Me pasa menos F sobre área de Brass por longitud, por 1 sobre módulo del Brass. Ya se me fue la longitud inicial. La otra fuerza pasa también a ser negativo, menos F sobre área del steel por 1 sobre módulo del steel. Ya. Entonces yo envisiono que aquí este número me va a dar negativo, ¿no es cierto? Por eso al otro lado me da negativo, negativo. Pero vamos escribiendo, no importa. El alfa del steel era 6.5 menos 11. Perdón.
El otro era 11.6. ¿Ya? Esto por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, por el delta T, igual. Sacamos factor común menos F. Bueno, ya tengo la fuerza, ¿no es cierto? 8.000 libras fuerza. ¿Ya? Por 1 sobre área del brass. Entonces, vamos a ver el área del brass. Perdón, que les muevo. Entonces, es igual a un cuadrado de 1 pulgada y 1,5 pulgadas de lado. Entonces, voy a hacer 1,5 por 1,5 al cuadrado y le restamos el del centro. Entonces, esto sería 1.5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pulgadas al cuadrado. Multipliquemos por el módulo del brass. Vuelvo a mover, perdón. La memoria es frágil. Módulo del brass es 15 por 10 a la 6, el otro es 29. Entonces este es 15 por 10 a la 6. Libras P6, o sea, libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ya. Listo, más aquí. Entonces se van a ir las pulgadas, las libras fuerza también. Nos va a quedar en grados Fahrenheit de ley. Y en este de acá es similar. Ahora el área es 1 pulgada cuadrada por el módulo, que es 29 por 10 a la 6. Igual, libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Ya. Entonces acá me va a quedar este negativo, se va a ir con el negativo y el delta T me va a salir positivo. Tiene que ser así porque lo hemos considerado como calentamiento. Entonces, voy a hacer el cálculo. Me ayudan, por favor, verificando. Por 15 exponente a las 6. Verso. Más. A ver, solo por no equivocarme, el del lado izquierdo me sale un número, algo así. Ya. Esto divido para 11.6 menos 6.5 es 5.1 por 10 a la menos 6. Ya, pero este es menos. Esto me salió 137.75 grados Fahrenheit. Si les sale eso. Sí. Ya, gracias. Entonces, esa sería la solución estricta a nuestro problema. Hagamos una recopilación de lo que se ha aplicado. Entonces, 137 grados Fahrenheit. Si quieren, hagamos lo siguiente también. Recuerden que, bueno, esto ya no va en el video. Voy aquí a pararles solo para decir que 137.75 grados Fahrenheit producen una deformación de ambos en dilatación, pero como no se dilatan igual, el uno va a quedar en compresión, el otro en tensión porque llegan a una dimensión intermedia. ¿Sí?
Esa dimensión intermedia, en este caso, provocará que el acero esté justo en 8000 P6. Yo pude haber calculado cuál era el esfuerzo en el brass, ¿no es cierto? Con la fuerza y dividido, a ver, ¿cómo hubiese calculado el esfuerzo en el brass? Con la fuerza, que son los 8000, porque eso nos restringió el problema, y dividir para el área, que era 1.5 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Entonces, en tanto que el acero estaba en 8000 libras fuerza, el brass estará en, ¿qué cosa? En 6400 P6. Ahora, el brass estaba en compresión, ¿no? Entonces, pongámosle aquí signo negativo. Oh, se dañó se dañó ahí. No me responde el lápiz. Se cargó el OneNote. Bueno, pero le sigo comentando. Entonces el acero estará en 8000 libras fuerza en tensión, en tanto que el brass estará en 6400. Alfredo, creo que se fue el audio. ¿Alguna pregunta? Ojalá esté su reacción el OneNote. ¿Preguntas? ¿Sí puede repetir, por favor, Alfredo, la última parte que se fue el audio? No escuché. Ya. Bueno, el problema que nos pidieron resolver, siguen ahí, se me cerró. Oh, Sí. ya, se cerró el OneNote nada más. Ya, entonces el problema decía que nos pidieron resolver fue el que no excedamos los 8000 PSI sobre el acero. Entonces de ahí directamente sacamos la fuerza, que es la que está aquí, 8000 libras fuerza. Eso nos permite pues también que sabiendo que hay una acción-reacción entre los dos materiales, adoptamos los mismos 8000 libras fuerza y obtenemos que en cambio el brass, el latón, está en esfuerzos de compresión con 6400. Ahora, todo tiene que ver con una relación de compatibilidad. O sea, la longitud final de ambos materiales tiene que ser la misma, porque están perfectamente unidos y no se desliza. Entonces, el acero, si quieren, como regla, podríamos decir incluso que el material que se expande más va a quedar en compresión porque no logra llegar a esa dimensión, porque el otro, al expandirse menos, impide que el primero llegue a la deformación total. Pues por esa razón, el que se expande más está en compresión y el que se expande menos estará en tensión.